Bienvenidos a Ciencia en Esencia. Hoy vamos a empezar jugando. ¿Y qué les parece un juego contrarreloj? Les voy a dar 10 segundos para que me digan a qué hora del día fue tomada esta foto. Empezamos. Ok, estoy seguro de que algunos ya tienen la respuesta, pero los que no se preocupen, porque en el programa de hoy la vamos a conocer. Como se habrán dado cuenta, para la mayoría el único modo de saber la hora y el día en el que estamos es viendo relojes y revisando calendarios. No hay de otra. Pero antes, ¿qué sucedía cuando no existían ninguno de estos objetos? ¿Cómo sabían los antiguos pobladores de la Tierra qué día era o en qué estación del año estaban? O si se aproximaba la época de lluvias o de extremo sol. ¿Acaso les importaba? Claro que sí. Y aunque no lo descubrieron al toque, llegaron a tener sus propios calendarios. Solo que no eran precisamente así. ¿Quieren saber cómo eran? Vamos a descubrirlo en el capítulo de hoy. El Sol. Solo con conocer un poquito de su comportamiento podemos darnos una idea de en qué momento del día estamos. Cuando llega es de día y cuando se va es de noche, simple. Lo mismo podemos decir de la Luna y de algunas estrellas. Y claro, dependiendo en qué lugar del país estás, puedes ver una noche estrellada o una noche nublada. Mirar al cielo es algo que nos da mucha información, pero también es algo que nos gusta hacer desde tiempos remotos. Para nosotros puede ser un hobby, pero cuando los científicos ven el cielo, lo que hacen es practicar una antigua ciencia conocida como la astronomía. Ojo, astronomía, no astrología, la cual se utiliza para supuestamente adivinar la fortuna según la ubicación de los astros. Pero lamentablemente no tiene ningún sustento científico. Entonces, ahora sí, conozcamos un poco más de la historia de la astronomía. El ser humano siempre sintió curiosidad por descubrir qué eran esas luces brillantes ahí arriba. Poco a poco se dieron cuenta de la importancia, por ejemplo, del Sol en sus vidas. Incluso pensaron que era un dios y le rindieron culto, al igual que a otras estrellas y otros eventos meteorológicos que sucedían en el cielo. Como se dieron cuenta que esos dioses controlaban la vida en la Tierra, construyeron calendarios para entender mejor los ciclos de las estaciones y así sacarles más provecho y vivir mejor. Así como los años avanzan, la curiosidad también. Y llegó el día en el que el hombre quería ver los astros de cerca. No se conformaba con los observatorios. Así que se inventó un aparato que revolucionó para siempre la astronomía, el telescopio. La historia cuenta que en 1606 los hijos de un fabricante de anteojos se pusieron a jugar con dos lentes y decidieron ver a través de ellos un objeto lejano. Su padre se sorprendió al darse cuenta
de que este objeto se veía más grande e hizo un prototipo. Ese señor era el holandés Hans Lippershey, y ese accidental prototipo fue el primer telescopio conocido. Luego de él vinieron otros a mejorarlo, entre ellos Galileo Galilei, Kepler y muchos más. Pero el modelo que finalmente usamos ahora es el de Isaac Newton. El modelo de telescopio de Newton es de tipo reflector y ha sido mejorado un montón hasta nuestros días, pero mejor dejemos que un experto nos cuente más sobre el tema. Hola, soy Novar Baella del Instituto Geofísico del Perú, perteneciente al área de astronomía. Un telescopio óptico sirve ante todo para poder ver de lejos. Los telescopios se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los telescopios refractores, que usan básicamente lentes para formar y amplificar las imágenes, y los telescopios reflectores, que usan para captar la luz un espejo. Y este espejo hace reflejar la luz de tal forma que se forma una imagen pequeña y a partir de esa imagen pequeña es amplificada por un lente. En general, los telescopios comparten varias características comunes, ¿no? Tienen ante todo algo que capte la luz y eso se llama un objetivo principal o espejo principal o lente principal. Después tienen algo muy importante donde va tu ojo para observar. Eso se llama un ocular. Aquí tenemos un telescopio del tipo refractor. ¿Por qué refractor? Porque tiene lentes. Un lente aquí, por acá, y un lente en la parte superior. Ese lente en la parte superior, la parte más ancha de este extremo, es el lugar por el cual entra, digamos, la luz. Y esa lente forma una pequeña imagen virtual del objeto como a esta altura de acá, de este tubo. Y a través de este lente se encarga de amplificar esa pequeña imagen que ya formó previamente el otro lente. De tal forma que el resultado final es ver una imagen más cercana. Pero como apoyo se tiene también este mini telescopio, sirve para apuntar. Lo llaman, entre los astrónomos aficionados y astrónomos profesionales, lo llaman un buscador. Este pequeño telescopio sirve para poder apuntar más precisamente un objeto. Este telescopio también puede ser usado de día para observar el sol. Es súper peligroso observar el sol, es más, no lo recomiendo, a menos que tengan algo como esto. Este es un filtro solar que se pone en la parte superior como tapa y que sirve para filtrar la mayor parte de la radiación peligrosa. Repito, es súper peligroso observar el sol. Nunca se debe hacer sin la ayuda de alguien que conozca el tema. Un telescopio como el que tenemos aquí está para disfrutar de las tardes de telescopios que hace el Instituto Geofísico del Perú, por ejemplo, y está hecho para la divulgación de la ciencia, en particular de la astronomía. Si bien es cierto, se puede hacer investigación con esto, el cielo de Lima no lo permite. Por lo tanto, este telescopio está aquí ante todo por un motivo de divulgación astronómica. Estos telescopios podrían ser colocados para poder ser usados bien en lugares de nuestra sierra peruana o en ciertas épocas de la costa peruana y poder hacer observaciones en ciertas épocas específicas del año donde no hay mucha cobertura de nubes. Los telescopios que tenemos aquí en el IGP, existe dos telescopios en la ciudad de Ica, uno que observa el sol y otro telescopio óptico para la parte astronómica. La importancia de un telescopio va ligada de la mano a qué tipo de ciencia está ligada. Estamos hablando de una ciencia básica, biología, por ejemplo, una ciencia básica, matemática y, cómo no, la astronomía. Y la astronomía, como ciencia básica, es una puerta de entrada al método científico, porque muchas veces pasa que los niños, las personas ven, ¿cómo es posible ver esta imagen más simplificada? ¿Cómo es posible que podamos ver que Venus tiene fases? Entonces comienzan en su cabeza a preguntarse sobre a ser científicos. Entonces es importante para estimular el pensamiento científico y como un instrumento de presentación a las ciencias básicas. Así como este, en el país tenemos 5 telescopios importantes en total. En Arequipa, Huancayo, Ica, Chorrillos y Jicamarca. La mayoría de estos están abiertos al público, así que hay que aprovecharlos. Pero eso sí, no olvidemos el súper consejo del especialista. Si van a usar un telescopio óptico en casa, jamás apunten directamente al sol.
Volvemos. Estamos de vuelta y hemos visto las ventajas que tienen los telescopios modernos, así que es hora de hablar de sus desventajas. Y no tiene nada que ver con que nos puedan dañar los ojos si es que vemos directamente al Sol o un eclipse. Veamos de qué se trata. Desde los tiempos de Galileo, había una barrera que impedía a los científicos ver imágenes nítidas del espacio exterior, y era la atmósfera. Porque los gases atmosféricos, la presencia de nubes, la contaminación de algunas ciudades y diversos factores meteorológicos hacen que la atmósfera distorsione la luz y así el espacio exterior no se pueda ver con claridad. Así es como nació el telescopio espacial Hubble. Aunque al inicio presentó unos problemas ópticos debido a fallas de construcción, el daño fue reparado pronto gracias a una misión especial de mantenimiento. Durante los 28 años en los que este telescopio lleva trabajando en la órbita de la Tierra, ha permitido que veamos unas fotografías increíbles del espacio exterior. También ayudó a que los astrónomos determinen la edad de nuestro sistema solar, el cual, por cierto, resultó ser mucho más joven de lo que se esperaba. También conocimos la edad aproximada del universo. Nos permitió conocer la atmósfera de otros planetas, que se descubran nuevas galaxias y sistemas planetarios en lugares muy alejados, e incluso que se confirmara la existencia de agujeros negros. Aunque el Hubble es el favorito de este capítulo, nuestro planeta tiene varios telescopios orbitándolo. Uno de ellos es el Kepler, el Planck y aproximadamente otros 11 más. Y lo más chévere de todo esto es que solo dentro de un año la NASA lanzará un nuevo telescopio óptico, el James Webb, el cual tiene una sensibilidad 100 veces mayor a la del Hubble y nos permitirá conocer mucho más del universo y las atmósferas de los exoplanetas. De hecho, una de las cosas que más motiva a los científicos sobre el telescopio James Webb es la posibilidad de por fin encontrar vida en otros planetas. ¿Se imaginan? Es increíble lo que nos permite la ciencia. Personalmente, creo que después de la llegada del hombre a la Luna, este lanzamiento será uno de los momentos más emocionantes de nuestra historia. Tan emocionante como cuando volvimos a clasificar al Mundial. Y yo me prepararé para verlo en vivo con mi canchita de todas maneras. Pero bueno, ahora nos toca aterrizar un poco. Al inicio del programa nos planteamos una pregunta. Para responderla hay que retroceder un poco. A lo largo de la historia, todas las culturas han buscado un modo de conocer cómo avanza el tiempo. Y los encontramos en paredes, piedras, textiles, pinturas o como observatorios de grandes proporciones. Aquí en Perú tenemos varios ejemplos, pero vamos a detenernos en uno, el Observatorio Solar de Chanquillo. Y para eso vamos a hablar con alguien que trabaje ahí. Chanquillo es un observatorio solar de hace 2300 años. La realización, la interpretación de que es un observatorio solar astronómico único en el mundo realmente es algo muy reciente y fue publicado en el año 2007. Y es ahí cuando se hace, se ofrece al mundo la interpretación de que hay en el Perú uno de los observatorios solares más antiguos del mundo y definitivamente el primero que se conoce en todo el hemisferio occidental. Hola, mi nombre es Iván Getzi. Soy el director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. En el caso de Chanquillo, realmente hemos descubierto que hay un observatorio astronómico de hace más de 2000 años, el más antiguo de América y único en su género en todo el mundo. Pero todavía no sabemos mucho más de quiénes lo construyeron, en qué creían, qué idioma hablaban. Todavía falta mucha investigación. Estamos todavía un poco lejos de poder hablar una cultura chanquillo. Quizás en 10 años y 15 años
Conversemos de nuevo y les hablé de la cultura Chanquillo. El Observatorio Solar de Chanquillo funciona como una regla gigante construida en el cielo. Se eligió un lugar de condiciones atmosféricas y topográficas ideales para que el cielo esté despejado de día y de noche. Se eligió una colina no muy alta y se construyeron 13 torres que extraordinariamente coinciden en su posición, vistas desde el observatorio, con el movimiento aparente del Sol en relación al horizonte a lo largo de todo el año. En el mundo antiguo, tanto en Perú como en otros continentes, la astronomía forma parte fundamental de la sociedad y de la ideología. Por esta razón, en muchos lugares del mundo se encuentran construcciones, edificios orientados astronómicamente, que de alguna manera tienen una connotación astronómica. Quizás el mejor ejemplo es Stonehenge. La gran mayoría de estos lugares astronómicos en el mundo tienen justamente una orientación, a veces dos, hacia una fecha en particular que se desea celebrar, conmemorar. Lo que hace a Chanquillo tan excepcional es que el calendario solar funciona todo el año. Las 13 torres coinciden exactamente con el movimiento del Sol sobre el horizonte, vistos desde el observatorio, desde la silla del astrónomo, por decirle de una manera, de tal forma que todos los días del año ocurren estos alineamientos astronómicos que permiten definir una fecha. Nosotros hemos calculado, dada la cantidad de posiciones distintas del Sol que son visibles con el ojo, no necesitas ningún instrumento, y que son diferentes de un día para el otro, hemos calculado que la precisión que se alcanza es aproximadamente de 2 o 3 días. Es decir, que los sacerdotes astrónomos de Chanquillo podían determinar cualquier fecha de los 365 días del año con un error de 2 o 3 días. Y esto para el mundo prehispánico es realmente sorprendente y extraordinario. Entonces, la conclusión es muy importante y en parte por eso es que el Estado peruano lo está postulando como patrimonio mundial, porque Chanquillo es único en su género. La exactitud de los pobladores de Chanquillo para calcular los días era increíble. Si para nosotros requiere de un esfuerzo mental mayor determinar a qué hora del día se tomó esta foto, seguro que para ellos era un chancay de 20. Dependemos demasiado de la tecnología y quizás debería haber un día a la semana que sea el día libre de tecnología. ¿Se imaginan? Sin tele, sin radio, sin celular, sin ningún aparato que necesite electricidad para funcionar. Podríamos dedicar ese día a adivinar la hora y hacer experimentos de todo tipo. Sería bastante divertido, pero ¿cuántos lo lograrían? Es más, cuando llega la hora del planeta y nos piden que apaguemos todo de 8 a 9 de la noche, solo por 1 hora, ¿cuántos lo hacen? Yo creo que más gente lo haría si nos diéramos cuenta de que apagando todas las luces se ven mejor las estrellas. Y hablando de estrellas, en el siguiente bloque les mostraremos un modo para verlas. Con todo lo visto hasta ahora, quiero que retomemos el juego que propuse al inicio del programa. Las sombras que proyectamos durante el día a veces son más largas y a veces son más cortas. A veces son muy marcadas y otras no tanto. Miremos la fotografía. Nos damos cuenta que la sombra que proyecta la persona es una sombra pequeña, ¿no? Ahora, veamos el siguiente ejemplo de cómo varía la sombra a lo largo del día. El sol sale por un lado. Va creando sombras largas y estas se van achicando conforme el sol llega al mediodía. En este momento las sombras son más cortas. Luego pasa el mediodía, llega a las 3 de la tarde y las sombras se van alargando poco a poco. Cae la tarde y las sombras se alargan más y también van desapareciendo. Así que lo más probable es que la fotografía se haya tomado al mediodía. Quizás no podamos ser tan exactos como los pobladores de Chanquillo, pero al menos tenemos una idea.
Ahora, gran parte del capítulo de hoy nos hemos pasado hablando de cómo observar a los astros. Hemos conocido los distintos tipos de telescopios, refractores y reflectores, terrestres y espaciales, y el distinto potencial que tienen estos. Deben saber que uno puede comprar un telescopio, quizás no tan grande como los de los observatorios, pero suficiente para explorar el cielo. Lamentablemente, no son tan baratos. Por eso hoy les traigo una solución casera, con la que además verán cómo funciona un telescopio por dentro. Y para eso tengo estos materiales, que como pueden ver son pocos y muy fáciles de conseguir. Lo que vamos a utilizar es una regla cualquiera, cartulina de color negro, un plato de Tecnopor, un tubo de PVC pintado de cualquier color, silicona líquida, una tijera o un cúter, una mirilla de puerta que pueden conseguir en cualquier ferretería y una lupa convencional. Listo, ya tenemos los materiales preparados y vamos a empezar con la lupa. Vamos a desarmarla y le vamos a quitar el lente. Una vez que tenemos el lente, lo que vamos a hacer es medir la distancia a la que vamos a cortar nuestro tubo de PVC. Y para eso vamos a acercarnos a un lugar donde entre luz. Y vamos a poner la lupa de tal forma que proyecte una imagen sobre nuestra mano o sobre un papel. Y cuando tengamos esta imagen de aquí, vamos a mover la lupa acercándola y alejándola de nuestra mano o del papel hasta ver dónde la imagen se vuelve completamente nítida. La distancia que hay entre la lupa y el papel va a ser la distancia a la que vamos a cortar nuestro tubo de PVC. En mi caso fueron 30 centímetros. Y cuando tenga esto listo, voy a pasar a pegarle un círculo que he cortado de la cartulina negra con otro círculo cortado en el centro. Y vamos a pegarlo con la silicona líquida. Vamos a centrar esto en el lente y vamos a dejar que seque. Ahora, mientras que esto está secando, vamos a desarmar la mirilla de puerta, que es muy sencillo. Es simplemente una rosca. Al desenroscarla, vamos a sacar 3 lentes. Vamos a quedarnos con solo uno de estos pequeños. Y lo que vamos a hacer con este pequeño lente es ponerlo dentro de un círculo que hemos cortado en el plato de Tecnopor. Traten de ser precisos al cortar el círculo para que al momento de poner nuestra mirilla encaje perfectamente. Y listo. Ahora vamos a dejar esto a un lado y vamos a cortar un pedazo de nuestra cartulina negra y vamos a enrollarla para formar un tubo. Este tubo lo vamos a poner dentro de nuestro tubo de PVC, de esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar estos dos elementos en cada lado del tubo. La lupa con la cartulina negra en el lado de PVC y el círculo de Tecnopor con el lente de la mirilla en el lado de papel. Listo, vamos a dejar esto secar y después lo probamos. Listo, tenemos nuestro telescopio terminado y para utilizarlo vamos a observar a través de la mirilla. La luz que capta la lupa es maximizada y nosotros la podemos ver a través de esta mirilla. Y para enfocar o desenfocar los objetos dependiendo la distancia, vamos a utilizar este cilindro interno, metiéndolo o sacándolo según los objetos que estemos observando. Y listo, ya está. Este método obviamente se puede perfeccionar. De hecho, en internet pueden encontrar varios tutoriales, algunos más complejos que otros. Pero eso sí, si tienen paciencia y la suficiente curiosidad, pueden fabricar ustedes un telescopio mucho mejor que este. Les recomiendo que empiecen viendo el Cinturón de Orión o las Tres Marías. Incluso pueden ver planetas como Marte y Júpiter. El día de hoy aprendimos sobre astronomía, telescopios y también sobre cómo desde el inicio los habitantes de la Tierra usaron sus conocimientos basados en la observación del Sol para determinar las épocas del año, el transcurso de los días e incluso las horas con mucha exactitud. Además, resolvimos el acertijo con el que iniciamos el programa. Y no solo eso, hicimos nuestro propio telescopio. Ahora, recuerden estar atentos a las noticias sobre los próximos acontecimientos estelares, como los eclipses, las lluvias de estrellas o las superlunas, para que puedan aprovechar el telescopio aún mucho más. Nos vemos en el próximo capítulo de Ciencia en Esencia.